Ya estamos aquí, muchísimas gracias. De verdad que la Universidad Estatal a Distancia, la Dirección de Extensión Universitaria que está próxima a ser Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial, también el Consejo Institucional de Extensión, les da la más cordial bienvenida a esta charla que es Introducción a la Inteligencia de Fuentes Abiertas, un tema tan en boga y que de verdad es nuestra obligación, creo más bien, enterarnos sobre estas temáticas. Esta charla se realiza en el marco de la cuarta edición de la Feria Institucional de Extensión FIEX 2023. La Feria Institucional de Extensión es una ventana que permite dar a conocer el quehacer de vinculación territorial de la UNED con los territorios. Este año la FIEX se realiza por primera vez de manera virtual y de manera presencial. Con la FIEX celebramos y exponemos el trabajo de la UNED con y para los territorios, las comunidades, y que se está realizando de la mano precisamente de estas comunidades, de las sedes de la UNED y de todas las dependencias de esta universidad, en las más de 35 áreas de influencia de esta universidad en todo el país. Desde el 4 de agosto empezó la Feria Institucional de Extensión y hasta este 24 de octubre tendremos alrededor de 30 sedes universitarias y hemos tenido la participación, ¿verdad? Donde hemos estado compartiendo de forma presencial con la población nacional charlas, talleres, actividades recreativas y artísticas, conversatorios, audiovisuales, stand y muchos otros. Pero también la FIEX tiene entre sus servicios u ofertas gratuitas, por supuesto, un campus virtual, el campus virtual de la FIEX, que este año tiene más de 40 stands de proyectos e iniciativas de extensión, y también tenemos otro bloque dentro de las actividades o agenda u ofertas de la FIEX, es una agenda de producciones audiovisuales y actividades educativas virtuales como la que hoy nos está reuniendo, que es esta charla, Introducción a la Inteligencia de Fuentes Abiertas. Hemos tenido en este bloque de actividades virtuales, charlas, conversatorios, foros, debates, y hoy tenemos, también talleres, perdón, y hoy tenemos una charla que precisamente es nuestra última actividad virtual, más de 18 actividades virtuales, en la Feria Institucional de Extensión 2023. Como les decía antes, mi nombre es Marta Herrera, soy miembro del equipo de comunicadores de la Dirección de Extensión. Me acompaña Ronnie Rosales en la parte técnica, el comunicador Ronnie Rosales, y también nos estará atendiendo en redes sociales. Y bueno, me siento muy orgullosa y muy feliz de tener hoy a un expositor, un apreciado expositor, José Gómez Flores, arquitecto de seguridad en la nube, que nos va a dar esta charla, Introducción a la Inteligencia de Fuentes Abiertas. Les voy a contar un poquito de quién es esta persona que van a tener al frente para que ustedes aprovechen y les hagan todas las preguntas necesarias y los comentarios. Y no perdamos esta oportunidad. Josué tiene más de 10 años de experiencia sin IT, con un historial que abarca áreas como networking, desarrollo del software, cloud y seguridad. Ha liderado y desarrollado equipos de respuesta de incidentes de ciberseguridad para una transnacional. Actualmente trabaja como arquitecto de seguridad y gerente de operaciones para un proveedor de cloud. También ha obtenido múltiples certificaciones y ha impartido formación, ¿verdad? De equipos, tanto en Costa Rica como también formado equipos en países como China, Bulgaria, Vietnam. Ha sido expositor de charlas para universidades e instituciones públicas, y su enfoque es la innovación y la aplicación de las mejores prácticas para impulsar el éxito en proyectos tecnológicos y de seguridad. De nuevo, antes de empezar, les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat de esta sala, o usted que nos está viendo por redes sociales, un gran saludo y muchas gracias por seguirnos. También les invitamos a dejar sus preguntas, sus comentarios por la red social. Aquí, entonces, les dejo con el especialista Josué Gómez Flores en esta charla de Introducción a la Inteligencia de Fuentes Abiertas. Adelante, Josué, y muchas gracias por ser miembro y participar en la FIEX. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, ¿sí me escuchan bien y pueden ver mi pantalla? Totalmente, perfecto. Sí, sí, perfecto, bueno.
Empecemos. Entonces, primero que nada, agradecerles por la oportunidad. Gracias a la UNED por invitarme una vez más a compartir un poquito del conocimiento que tenemos. Y bueno, muchísimas gracias por la introducción. Igualmente, voy a presentarme oficialmente. Soy ingeniero en sistemas. Tengo más de 10 años de trabajar en la industria. Inicié como front-end, back-end, luego administrador de servidores. Poco a poco fui encontrando lo que me apasionaba. Comencé a trabajar en cloud y luego comencé a involucrarme un poco en ciberseguridad. Cuento con múltiples certificaciones enfocadas en ciberseguridad y en cloud. Y como decía Marta, he tenido el privilegio de formar equipos fuera de Costa Rica y en Costa Rica. Y actualmente trabajo para una transnacional como gerente y arquitecto de ciberseguridad. Entonces, la idea de esta charla es poderles compartir un poco sobre un tema muy interesante que va muy relacionado con todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Antes de empezar, me gustaría nada más hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Lo que vayamos a ver acá es únicamente con el fin educativo. Tanto la UNED como yo no nos hacemos responsables, ¿verdad? De tal vez el mal uso de esta información. Obviamente, yo no voy a exponer ningún dato ni tampoco hacer algún tipo de divulgar alguna información, ¿verdad? Todo lo que está acá es simplemente educativo. Vamos a ver algunas herramientas, vamos a entender un poco cómo funcionan las herramientas de OSINT, pero la intención es simplemente académico, ¿verdad? Que ustedes se apasionen más, que ustedes se involucren más, etcétera. Entonces, empecemos. La agenda para el día de hoy va a ser la definición, vamos a ver herramientas, vamos a hablar un poco también sobre la ética y privacidad. Hay unos casos reales muy curiosos que me gustaría compartirlos y finalmente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, empecemos. ¿Qué es básicamente OSINT? O el nombre Open Source Intelligence, ¿verdad? En español sería como fuentes abiertas de inteligencia. Antes de involucrarme o explicar un poco el contexto, explicar la definición, me gustaría tal vez como que ustedes entiendan cómo se involucra o cómo se amarra todo esto con el tema de la ciberseguridad, que actualmente, como ustedes ya saben, es un área que está en auge. Hay empresas transnacionales que están contratando muchos colaboradores especializados en esta área. Y bueno, me gustaría comentarles un poco cómo se relaciona todo eso. En el mundo de la ciberseguridad es un campo muy grande, es bastante grande, ¿verdad? Lo bonito de la ciberseguridad es que hay muchas áreas donde te puedes pasarte de un área a otra área, o si tenés habilidades en programación, o sos muy bueno en redes, o sos muy bueno tal vez analizando, puedes desarrollar tu carrera, ¿verdad? En un área específica o diferentes equipos o departamentos. En ciberseguridad, por ejemplo, hay diferentes equipos, ¿verdad? Puede ser tal vez el equipo de respuesta a incidentes, que es un grupo de personas, ¿verdad? Que se encargan de cuando hay una brecha de seguridad confirmada, o sea, ya hay un servidor vulnerado, ellos se encargan de ejecutar el protocolo, de aislar el servidor, ¿verdad? Recolectar información, logs, hacer un reporte, hacer un reporte forense, etcétera. Si te apasiona esa área, o puede ser tal vez la parte de Blue Team, ¿verdad? Que tal vez son los especialistas que se encargan de más bien defender de ataques, vigilar alertas, configurar dispositivos, ver cómo funcionan los ataques, ver cómo yo puedo proteger a la empresa de esos ataques. O también puede ser que tal vez seas una persona que te guste mucho la parte de hacking, ¿verdad? Entonces podría ser tal vez un hacker ético o algún tipo de pen tester, ¿verdad? Donde puedes tal vez vulnerar sistemas de forma controlada, generando un reporte y generando ese valor a esa empresa. Pero también hay una parte en ciberseguridad que se llama la ciberinteligencia, ¿verdad? Es básicamente como la recopilación y análisis de la información en el ciberespacio. Y va muy relacionado a este tema que vamos a hablar un poco nosotros.
Las herramientas OSINT, como dice acá, es simplemente la recopilación y análisis de información o inteligencia de fuentes abiertas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir fuentes abiertas? Fuentes abiertas quiere decir que están disponibles en Internet. Eso quiere decir que puede ser redes sociales, puede ser tal vez algún foro en Reddit, puede ser LinkedIn, puede ser tal vez alguna API pública, puede ser tal vez algún motor de búsqueda, etcétera. Entonces, nosotros llamamos OSINT a la recopilación y análisis de esa información. Vamos a ver más adelante un poco más de las herramientas que existen, pero este término va muy de la mano y se utiliza mucho en la ciberinteligencia. Este es un ámbito muy interesante. A mí me empezó a apasionar bastante cuando trabajaba en un equipo de respuesta a incidentes, ¿verdad? Mi principal rol tenía un equipo, el equipo monitoreábamos, ¿verdad? Alertas de seguridad 24/7. Entonces siempre teníamos ataques de Irán, de China, de Rusia, se disparaban, tal vez vulneraban algún servidor, etcétera. Me llamó mucho la atención una vez que nos convocaron a una reunión. Creo que fue como un miércoles. Y en esa reunión, por así decirlo, como los grandes mandos nos dijeron, dentro de 2 días esperen una ola grande de ataques. Estas son las IPs, ya las bloqueamos, ya actualizamos los dispositivos. Si llegan a vulnerar algo, ese es el procedimiento a seguir. Y ya tenían como una noción de lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo curioso fue que 2 días después hubo un ataque a una persona muy importante, mal no recuerdo, fue como de Irán, y Estados Unidos, mediante un dron, mató como un comandante, ¿verdad? Inmediatamente, horas después, exactamente comenzamos a recibir ataques por todo lado, ¿verdad? Entonces, me llamó mucho la atención cómo el equipo de ciberinteligencia ya había presupuestado eso, ya ellos sabían lo que iba a pasar, ellos habían identificado las IPs, habían identificado el tráfico que nos iba a llegar. Entonces, me gustó mucho esa área, me gustó mucho. Yo dije, hey, wow, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron que ellos, cómo entienden ellos, verdad, que va a pasar un ataque o cómo entienden ellos esa recopilación de información? ¿Cómo la analizan? Y bueno, comencé a capacitarme un poco y una de las partes más importantes de entender y básicas es la utilización de herramientas OSINT. Si usted es una persona que está iniciando en el mundo de la ciberseguridad, esto le va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque es realmente muy sencillo de utilizar. El concepto es muy fácil de utilizar, es muy fácil de entender, etcétera. Se va complicando un poco más cuando ya queremos manipular un poco más la información, ¿verdad? Pero si usted es una persona que está empezando y usted quiere ver si esto le apasiona, creo que es un buen comienzo. Entonces este tema le va a interesar. Vamos a ver, comencemos. El término SIM inicia a mediados de los 80, es un término militar, como en ciberseguridad hay muchos términos y procedimientos que básicamente vienen de la parte militar, ¿verdad? Y consiste en la recopilación de información de fuentes abiertas. Como mencionaba, me refiero a fuentes abiertas a Internet per se, ¿verdad? Todo lo que está abierto a nosotros, todo lo que es, por así decirlo, está al alcance de un clic, está al alcance de una búsqueda, está al alcance de un mouse y teclado. Ahora bien, no es una actividad ilegal. Esto es muy importante. Muchas veces, tal vez nosotros utilizamos herramientas y estas herramientas nos generan resultados o nos devuelven información sensible, ¿verdad? Como por ejemplo, alguna contraseña, alguna clave, tal vez nos da tal vez el CVE de una vulnerabilidad de un sistema. Les quiero aclarar, no es ilegal, esa información es pública, ¿verdad? Se encuentra en Internet. Lo único que estamos haciendo nosotros es haciendo uso de esa información. Ahora bien, hay una línea muy delgada, ¿verdad? En el sentido de que yo puedo utilizar las herramientas OSINT versus que yo las utilice y las utilice para algo malo, ¿verdad? Eso es totalmente diferente. Pero en sí, per se, el que uno consuma, uno entienda esa información, no es algo peligroso y no es algo ilegal. De hecho, hay comunidades como por ejemplo TraceLab, que es una comunidad que se encarga de
bueno, es un conjunto de hackers, ¿verdad? Y personas que les gusta mucho todo lo que tiene que ver con ciberinteligencia, el uso de herramientas OSINT, y lo que hacen es que ellos utilizan su conocimiento para buscar personas desaparecidas, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el uso de esto se aplica en el mundo real en algo positivo, como encontrar a una persona desaparecida, ¿verdad? De nuevo, yo puedo utilizar estas herramientas OSINT para crear perfiles. Usualmente los atacantes, ¿verdad? Ya sea algún tipo de hacker o ya sea algún tipo de pen tester, cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de informe o vamos a vulnerar algún sistema, ¿verdad? Una vez ya teniendo claro el alcance, lo primero que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer un reconocimiento del objetivo, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer ese reconocimiento del objetivo utilizando técnicas OSINT, o sea, utilizando herramientas públicas, disponibles, e información disponible y accesible, ¿verdad? Antes de tal vez yo ya comenzar a infiltrarme más en el sistema. Se utiliza mucho también en el principio de la ingeniería social, ¿verdad? Muchas veces los atacantes utilizan este tipo de herramientas para crear perfiles, ya sea para tal vez robar identidad, o sea, tal vez como para crear algún tipo de perfil donde yo pueda luego ejecutar algún tipo de ataque de social engineering, ¿verdad? O algún phishing a X o Y persona o grupos de personas. Vamos a ir elaborando un poco más el tema, pero lo que quiero que se lleven es, esta es una herramienta o este es un framework de trabajo que es legal, simplemente vamos a consumir información que ya existe en Internet y la vamos a organizar y la vamos a ordenar y vamos a ver qué podemos hacer con eso, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de recopilación de inteligencia. En este caso, yo nada más listé acá unas tres, que es la que me gustaría que ustedes se lleven. Entonces, la primera significa Human Intelligence, ¿verdad? Esa es como la sigla. Vamos a marcarlo acá. Me gusta subrayar un poco. Entonces, es el tipo de inteligencia que proviene de información del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Vayámonos 20 años atrás, 30 años atrás, ¿verdad? Inicios de Internet, era muy difícil tal vez encontrar información de una persona. Pues, ¿qué se hacía en esos casos? Se hacía una entrevista, se entrevistaba a esa persona, se interrogaba a esa persona. Ese tipo de información o ese tipo de inteligencia se le llama Human Intelligence, ¿verdad? Que es el tipo de información que yo recolecto vía un ser humano. Se utiliza mucho, por ejemplo, en el ciberespionaje, o se utiliza mucho, por ejemplo, en insiders, malicious insiders, que son personas maliciosas que tal vez se encuentran desde la compañía y luego divulgan información sensible. Ese tipo de información está clasificada acá. Luego tenemos otra categoría, ¿verdad? Tenemos dos categorías juntos, la inteligencia aeroespacial y inteligencia de imágenes, ¿verdad? Entonces, Geo es de Geolocation Intelligence y este es de Image Intelligence. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos información pública, ¿verdad? En los satélites, ya sea de la NASA, ya sea satélites de diferentes naciones. Hay satélites rodeando la Tierra, capturando información, ya sea imágenes visuales, fotografías, ya sea para el calentamiento global, ya sea para estudiar X o Y factor. Nosotros podemos consumir eso. Eso es de acceso público en algunos casos, ¿verdad? O también puede ser inteligencia de imágenes. ¿Qué me refiero con eso? Yo me refiero con eso es que yo puedo tomar una foto, algo tan inocente como una foto, y esa foto contiene algo que se llama metadatos, que son, por así decirlo, los datos de los datos. Entonces, yo por medio de una imagen, yo podría extraer esa información y esa imagen me podría decir a mí la hora que se tomó la foto, me podría decir las coordenadas donde se tomó, la configuración de la cámara, me podría decir el dispositivo, y me podría dar información muy sensible e importante para yo hacer un tipo de reconocimiento, ¿verdad? Incluso hay una historia muy interesante que la podrían buscar, que es hace muchos años había un hacker, ¿verdad? Que había estado siendo un dolor de cabeza para el FBI y es muy común, ¿verdad? Que en esta parte
del hacking que se burle, ¿verdad? Por ejemplo, Anonymous cuando vulnera alguna página, ellos ponen la imagen, ¿verdad? La máscara. Muchas veces, a veces ponen como fotos. Bueno, este hacker lo que hizo fue que él puso como en cuestión de burla, ¿verdad? Puso una foto de la novia. Bueno, de las partes de la novia, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron el FBI fue que analizó la foto y por medio de los metadatos pudo ver la fecha, la hora y las coordenadas donde vivía esta persona y lo pudieron capturar. Entonces, imagínense el poder, ¿verdad?, de poder utilizar herramientas OSINT bien enfocadas, poder extraer información. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, verdad? Yo podría atrapar criminales usando ese conocimiento y esas técnicas para el bien, ¿verdad? Que esa es la idea. Pero también hay personas que utilizan eso para generar ataques, ¿verdad? Generar perfiles, falsificar identidades, etcétera. Lo vamos a ir viendo más adelante. Luego tenemos la parte de Social Media Intelligence. Bueno, me refiero a esto, que es la recopilación y análisis de información de inteligencia a partir de redes sociales. Perdón, me disculpo, ando como un poquillo de dolor de garganta, entonces si me escuchan medio afónicos por eso. Volviendo al tema, esta otra tipo de recopilación de inteligencia se enfoca mucho en las redes sociales. Actualmente creo que todos utilizamos redes sociales, ¿no? El análisis de las redes sociales, el análisis de cuántos likes, qué persona sigue, los hashes que usted usa, las fotos, todo eso. Hay herramientas específicas para poder analizar ese tipo de comportamientos y hacer un perfil de esa persona y luego utilizar ese perfil para X o Y actividad, ¿verdad? Actualmente, con todo esto de la guerra, me viene a la memoria, por ejemplo, al puro inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, Ucrania comentó, ¿verdad?, como a los organismos internacionales, que Rusia estaba moviendo tropas a las fronteras. Y Rusia vino y negó esto. Y dijo como no hay evidencia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ucrania? Ellos básicamente accedieron a la información pública de los satélites, ¿verdad? Los satélites que usualmente toman fotografías del relieve de las montañas, de la erosión, etcétera. Y ellos pudieron ver mediante imágenes satelitales el movimiento de las tropas que se acercaban a la frontera y pudieron realmente demostrar, ¿verdad?, que la narrativa de los rusos era equivocada. Entonces ahí vemos como un ejemplo del tiempo actual de una nación utilizando una fuente abierta, ¿verdad?, para un beneficio de ellos. Y bueno, Rusia no se quedó atrás. No sé si recuerdan, pero en redes sociales hubo como toda una historia de un héroe. No sé si se acuerdan del héroe de Kiev, o creo que se llamaba como el fantasma de Kiev, algo así. Y bueno, luego Rusia salió a desmentir que no era cierto, ¿verdad? No existía. De hecho, aplicaron una técnica muy sencilla que es una búsqueda inversa. Y se dieron cuenta que realmente esas imágenes correspondían a un post o un piloto realizando una práctica, y eso fue hace como 3 años, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ellos estaban consumiendo una fuente abierta, ¿verdad? Y estaban analizando la información y luego la utilizaron, ¿verdad? Pues quiero como que entiendan eso. El Internet es algo bueno, es una muy buena herramienta. Si la sabemos entender, si la sabemos utilizar bien, si somos personas que somos íntegras, podemos utilizar esa información para ayudar a los demás. Bueno, sigamos avanzando un poquito más. Vamos a ver un poco de los casos de uso, ¿verdad? Entonces ya entendimos un poco de qué eran el Open Source Intelligence, ya sabemos que son fuentes abiertas, que están en Internet, ya sabemos que hay herramientas, ahorita las vemos un poco más en detalle, ya sabemos que las podemos utilizar para cosas buenas, ya sabemos que las podemos utilizar para cosas tal vez no tan buenas, pero bueno, les quiero poner acá un par de casos donde se han utilizado para el bien, ¿verdad? Les comentaba sobre ellos que se llaman Tracelab. Ustedes lo pueden buscar, es una comunidad, ellos de hecho ofrecen cursos, tienen creo que un Slack, un Discord, donde hay como cursos gratuitos de cómo iniciar en el mundo del OSINT, de donde te explican cómo utilizar herramientas. Tienen incluso desafíos llamados Capture the Flag,
¿verdad? Donde básicamente te dan, por ejemplo, un desafío de alguna imagen y en esa imagen vos tienes que extraer la información. Hay gente que realmente logra mediante, digamos, una imagen, tal vez en la imagen se ve estrellas, las estrellas del cielo. Hay gente que incluso hasta logra encontrar las coordenadas con base a las estrellas. Y hay gente que realmente es muy avanzada en ese tema. Ellos, ¿verdad? Lo que me encanta es que aparte de ese conocimiento que comparten a la comunidad, ellos también ayudan a las autoridades. Por ejemplo, autoridades como el FBI han acudido a ellos para que en paralelo les ayuden a encontrar personas desaparecidas, ¿verdad? Ya sea por abuso, ya sea que esa persona menor de edad tal vez desapareció con el padrastro, etcétera. Ellos se encargan de tratar de encontrar a esa persona utilizando todas estas fuentes abiertas. Ahora bien, algo interesante. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, decimos, bueno, Josué, yo no uso las redes sociales? Está bien, no hay ningún problema, lo respeto. Sin embargo, no es la mayoría de las personas, ¿verdad? Nosotros podemos tal vez dejar de utilizar redes, cambiarnos por ejemplo, en vez de utilizar WhatsApp, utilizar Signal, que es una aplicación de mensajería encriptada bastante segura, o podríamos utilizar en vez de correos normales como Gmail, podríamos utilizar Proton, podríamos utilizar VPNs para ocultar la identidad. Y eso está genial. Esos son algunos tips que uno puede hacer para, digamos, ser un poco más anónimo en Internet, ¿verdad? Pero algo tan sencillo, ¿verdad? Como que alguien tome una foto y vos salís atrás, puede realmente revelar mucha información. Y eso fue algo que realmente me pasó a mí. Les cuento un dato interesante. Resulta que, bueno, hace muchos años, bueno, hace como 2 años tal vez, un fin de semana fui a almorzar a algún restaurante, ¿verdad? Y el día siguiente me presenté en la oficina y un compañero me hizo un comentario, me dijo como, hey, vos andabas en X restaurante, ¿verdad? Yo me quedé y yo dije como, ¿cómo se dio cuenta? O sea, yo no subí ninguna historia, la persona con la que andaba no subió nada, no tomé ninguna foto, y yo le dije como, hey, sí, pero ¿cómo te diste cuenta? Y me dijo, es que una amiga que subió una historia en Instagram, como que grabó un boomerang, ¿verdad? Y la persona tal vez sin querer, tomándose una foto, un boomerang con sus amistades, casualmente yo salí atrás, ¿verdad? Entonces ese compañero fue como, hey, yo conozco al muchacho que está atrás, me enseñó la historia y yo como, wow. Entonces, muchas veces pasa eso, ¿verdad? Uno desapercibido tal vez puede andar en un lugar público, anonimato, y alguien toma una foto y salís atrás como me pasó a mí, ¿verdad? Y de nuevo, utilizando técnicas OSINT, analizando las imágenes, y se podría tal vez encontrar dónde me ubicaba yo. Algo así le pasó a esta persona que vemos acá. Eres Christopher Neal, es bueno, una persona pedófila canadiense, ¿verdad? Fue detenido en Tailandia y básicamente él subía videos inapropiados con menores utilizando una máscara. Entonces, las autoridades trataban de buscarlo, eh, analizando la información, analizando los videos, no estaban teniendo buenos resultados. Vuelvo a decirlo, muchas veces la gente que comete este tipo de crímenes les gusta dejar como algún tipo de insignia, ¿verdad? Como de broma, como yo soy muy carga y dejo una foto mía. En el caso de él, básicamente hizo eso, agarró una foto y agarró un filtro y la distorsionó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el analista, ¿verdad? De seguridad, agarró esta foto y revirtió el filtro. Entonces, se pudo identificar a esta persona, ¿verdad? Se le pudo dar un rostro. Y ya una vez que ya teníamos un rostro, ahora sí, los diferentes gobiernos de varios países mandaron alerta y él fue detenido en Tailandia. Entonces, ven la importancia, ¿verdad? Ven lo bonito de esto. Ven, digamos, que algo tan inocente como una foto, un post, ¿verdad? Nos puede dar tanta información. Podemos utilizar esto para realmente cosas positivas y productivas. Vamos a continuar un poco. Tal vez ustedes comenten como, ok, perfecto, ya estoy entendiendo un poco la idea. ¿Quiénes utilizan OSINT? Pues bueno, ¿quiénes utilizan este tipo de herramientas?
Bueno, básicamente lo utilizan los gobiernos, la policía, puede ser empresas, lamentablemente terroristas, hackers no éticos, ¿verdad? El gobierno lo utilizaría, por ejemplo, para seguridad nacional. Creo que hace muchos años, tal vez, nosotros recordamos de la NSA, ¿verdad? De Snowden, tal vez algunos han escuchado ese nombre, que fue una persona que trabajaba en el gobierno de Estados Unidos, en un área muy reservada, y Estados Unidos había desarrollado software espía, donde podía básicamente escuchar conversaciones, traquear objetivos, y tenía software realmente muy avanzado, incluso tenía utilizado para espiar a diferentes naciones, y esa persona al puro final reveló eso, se fue para Rusia, ¿verdad? Actualmente se encuentra en Rusia, y bueno, ahora es un traidor de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, ahí vemos a Estados Unidos utilizando, bueno, en este caso tal vez a otro nivel, ¿verdad? Ese tipo de herramientas de inteligencia. Entonces, ese puede ser como un ejemplo de un gobierno utilizando eso. Policía también, para protección de datos, para identificar ciudadanos, para monitoreo. Empresas también lo utilizan, ¿verdad? Ya sea para entender los productos de otras empresas, competencia, sabotaje también, ¿verdad? Como les decía, no todo es tan lindo, ¿verdad? También la información se puede utilizar, o este conocimiento se puede utilizar para cosas no tan productivas. ¿Qué otras personas o qué otro perfil de personas pueden utilizarlos? Terroristas, ¿verdad? Muchas veces nosotros escuchamos en las noticias de diferentes ataques. Yo les aseguro que esos ataques no son cosas espontáneas, sino que hay una inteligencia detrás de eso, ¿verdad? Hay una persona que planifica, que entiende, que consume información, que lo pone todo, que comienza a entender y luego ejecuta un ataque, ¿verdad? O por ejemplo pasó recientemente con Hamas y Israel, ¿verdad? Que mandaron 5,000 cohetes al mismo tiempo, y básicamente la cúpula de hierro no pudo con tanto capacidad, y al mismo tiempo lanzaron un ataque terrestre, ¿verdad? Entonces ahí vemos que lo más probable es que ellos comenzaron a consumir y a diseñar un plan, ¿verdad? Para poder que esto sea exitoso. O en el caso también de hackers, ¿verdad? Esto se utiliza mucho en la parte de ingeniería social, tal vez robo de identidad, también incluso para targetear objetivos, ¿verdad? Yo me recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Yo ya trabajaba en IT, trabajaba en informática, pero no sabía mucho de seguridad. Recuerdo una vez que ciberseguridad no era algo tan popular como es ahorita, ¿verdad? Creo que en ese tiempo era como redes, era Cisco, ¿verdad? Todo el mundo quería estudiar eso. Resulta que recuerdo que me llamaron y esa persona me hizo un ataque de ingeniería social, súper amable, sabía compras que yo había hecho, sabía el nombre de mi perro, sabía que yo estaba esperando, de hecho, un producto, un collarcito como un GPS para el perro que yo tenía, sabía mi nombre, sabía como el nombre de la doctora que había atendido. O sea, me había hecho un perfil, ¿verdad? Que yo en ese momento no dudé, pensé que era legítimo. Al final, esa persona, ¿verdad? Me hizo una estafa y yo terminé endeudado con una tarjeta por varios millones, ¿verdad? Y realmente me sentí bastante mal y pasé como varios años tratando de recuperarme de ese golpe, pero más que financiero fue un golpe moral, porque yo ya sabía de Haití. O sea, no era una persona que tal vez no sabía tecnologías, pero es diferente que vos sepas de programar, que estudie Cisco, que estudie servidores, bases de datos, a saber de seguridad, ¿verdad? Es totalmente diferente. Yo, una persona con años de experiencia en la industria de IT, fui víctima, ¿verdad?, de un ataque de ingeniería social. Y bueno, a partir de ese instante, a partir de ese momento, yo realmente comencé a involucrarme un poco más y decir como, hey, no, yo quiero que realmente la gente no pase por lo que yo pasé, ¿verdad? Sentirme tan solo, sentirme como traicionado, sentirme como que ese sentimiento, y tal vez a algunos de ustedes les ha pasado, pero no es algo bonito, ¿verdad? Eh,
y me empezó a gustar mucho, mucho eso. Bueno, actualmente trabajo en esta área y trato de compartir un poco el conocimiento a personas, ¿verdad?, que están iniciando, de que todos podemos aprender. Entonces, como ya vemos, estamos hablando, esos son el tipo de personas que consumen, ustedes también. Vamos a ver un poco más de las herramientas que hay en la industria, ¿verdad? Esto simplemente va a ser una pincelada. Antes de empezar, no, de nuevo, no los estamos haciendo con fines de tal vez mostrar información sensible, sino simplemente que ustedes se lleven al nombre de algunas herramientas que luego ustedes ya en tranquilidad en su casa pueden sentarse, analizarlas un poco, empaparse un poco del tema. Y si a usted le gusta, ¿por qué no comenzarse a involucrar en este tema, verdad? Es muy bonito. Entonces, hay diferentes herramientas de OSINT. Tenemos, por ejemplo, buscadores como Google. Nosotros podemos utilizar Google. Normalmente, como lo utilizamos, ¿verdad?, ponemos una palabra clave y listo. Pero yo puedo utilizar algo que se llama Google Works, ¿verdad?, que son las búsquedas avanzadas de Google, donde yo le puedo tirar sintaxis y él me puede devolver información muy importante. Por ejemplo, tal vez passwords en texto plano. También hay herramientas como, por ejemplo, Shodan, otra herramienta muy importante que se usa mucho en la industria. Y básicamente es como un tipo de buscador de dispositivos de inteligencia, de Internet de las cosas, ¿verdad? Llámese cámaras, llámese servidores, etcétera. Tenemos también Wayback Machine, ahorita lo vamos a ver. Y tenemos Maltigo, ¿verdad?, que se usa mucho para inteligencia y hacer forensics. Tiny Eyes también para hacer algún tipo de reverse search. Creo que mencioné la parte de que Rusia utilizó esta técnica para poder encontrar lo del fantasma de Kiev, ¿verdad? Se puede hacer con esto. Entonces, vamos a atravesar un poco estas herramientas. Aquí tengo mi navegador y tengo varios tabs abiertos. Entonces, una de las herramientas que me gustaría compartir es esta, que se llama OSINT Framework. Entonces, ¿qué es esto? OSINT Framework. Ok, esta es básicamente una página que tiene como un compilado de un montón de herramientas OSINT, ¿verdad? Y aquí hay de todo un poco. Aquí yo puedo buscar usuarios, aquí yo puedo validar correos, aquí yo puedo validar dominios, puedo validar IPs, puedo incluso, ¿qué más puedo hacer aquí? Tiene herramientas forenses, etcétera. Vamos a hacer una pequeña prueba. Me gusta mucho utilizar esto, específicamente la parte donde dice Email Verification. Si yo vengo acá, Email Reputation, ¿ves? Digamos, yo vengo acá, él te abre diferentes opciones, ¿verdad? Me dice, bueno, ¿qué herramientas quieres utilizar? Un email search, formato. Bueno, en este caso yo quiero ver la validez de un correo, ¿verdad? Y luego hay otra herramienta que se llama, o una página que se llama Email Reputation, que es esta que está acá. Es muy sencilla de utilizar, por eso me encanta el OSINT, porque todos lo podemos utilizar. Es algo, es muy sencillo, ¿verdad? Algo tan sencillo como, por ejemplo, que yo puedo poner aquí un correo. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que esta página va a ser una consulta y él va a venir, va a, por así decirlo, escanear y va a tratar de linkear el correo con todas las redes y con todo lo que exista. Entonces, va a ser de riesgo cuando ese correo, por ejemplo, es muy nuevo o ese correo no tiene mucha actividad en Internet. Eso ya es sospechoso. Vamos a ver si me deja poner aquí algún correo. Estuve haciendo algunas pruebas, entonces lo más probable es que me va a dar algún tipo de error de que ya sobrepasé el límite. Bueno, aquí tengo una imagen de cómo luce. Aquí tenemos un correo, ¿verdad? Este correo lo saqué de una imagen de Google, Matías, etcétera, @gmail. Vean cómo realmente funciona. Me tira high reputation, ¿verdad? Entonces me tira que este correo tiene una reputación muy alta, ¿verdad? Se encuentra en muchas redes sociales. Eso está, digamos que bien. Va a ser, por así decirlo, cuando nosotros tenemos que cuestionar
cuando tal vez no hay mucha actividad relacionada a ese correo per se. Recientemente me pasó que contacté a un proveedor en Marketplace de una mueblería y estaba cotizándole un trabajo que bien podía costar unos 700, 800 mil colones. Esta persona me lo estaba dando como 150 mil colones. Al principio me alegré mucho y luego comencé a cuestionarme y dije como, hey, creo que eso me huele a una posible estafa, ¿verdad? Y había mucha insistencia de esta persona, había que yo le mando la factura, que pasen su correo. Y en una de esas interacciones le dije, pásame el correo. Y comencé a investigarlo, ¿verdad? Comencé a investigar el correo, comencé a investigar el número de teléfono y me di cuenta que sí era una estafa, ¿verdad? Al final lo bloqueé, etcétera. Y fue algo tan sencillo como, por ejemplo, venirme acá, poner el correo y comenzar a cuestionar, hey, yo creo que esto no está bien, ¿verdad? Este correo se acaba de generar, este correo me sale que tal vez tiene un low reputation, o sea, es muy poco activo en internet, está un poco raro, y luego yo ya tal vez a partir de ahí comienzo a linkearlo con usuarios en la red y comienzo tal vez como a hacer ese mapeo y luego dictar si es algo legítimo o no, ¿verdad? En ese caso yo, como sabía de este tema, pude por así decirlo, interpretarlo y bueno, luego sí me di cuenta, ¿verdad? Encontré un post en Reddit sobre algo similar, ¿verdad? Entonces, digamos que me escapé. Volvamos al tema de los SIM. Entonces, tenemos muchas cosas que podemos hacer. Podemos también, por ejemplo, validar usuarios. Vamos a ver acá, ¿qué hay por acá? What is my name? Tenemos varias herramientas que nos pueden utilizar a nosotros, ya sea para mapear usuarios de personas, buscar, ver metadatas. Hay una parte aquí de terrorism interesante. Malicious File Analysis, donde yo puedo tal vez analizar un pickup, ¿verdad? De un Wireshark o algún PDF. En fin, lo que me gusta de esta herramienta OSIM es que tiene como una compilación de todo, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo soy una persona nueva, lo único que puedo llegar a hacer es literalmente comenzar a darle clic a todo esto y comenzar a explorar un poco todo lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Las herramientas OSIM son libres, o sea, el sí, nosotros estamos consumiendo la información disponible en Internet, pero la idea es que ustedes entiendan cómo interpretarla, ¿verdad? Saltemos a otra herramienta que me gustaría comentarles, que es esta, se llama TinyAnim. ¿Qué me permite hacer esta? Vamos a ver, yo tengo una imagen acá. Eso me permite hacer como un reverse, como una búsqueda inversa de la imagen. Esto me ayuda mucho, por ejemplo, cuando yo estoy tal vez lidiando con una persona y yo sospecho que esta persona no es real, ¿verdad? Tal vez me está hablando de un perfil falso. Y yo puedo venir, descargar la información, la pongo acá, como ven, simplemente la subí y él automáticamente me tira, ¿verdad? Esta foto se encuentra, ¿verdad? En estas páginas, Purchase.com, la tiraron en CNBC en el año septiembre 2023, etcétera. Entonces, esta herramienta me ayuda mucho a mí cuando tal vez yo tengo sospecha de que estoy tal vez hablando con una persona con un perfil falso, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, de Ucrania con el tema del fantasma de Kiev, ¿verdad? Rusia utilizó un reversed search, ¿verdad? Una búsqueda inversa de la imagen. Se dio cuenta que esa imagen pertenecía a un post en Twitter de hace 3 años, donde ellos lo habían traído a la actualidad como tal vez, qué sé yo, promocionar algún tipo de héroe en la guerra, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, eso es un ejemplo de yo utilizando una herramienta o sí para algo del día a día, ¿verdad? Entonces, esa es una herramienta que también es bastante útil, ¿verdad? Para que la tengan por ahí. Ok, tengo otra como por acá. De nuevo, no quiero meterme mucho en el uso porque ya me ha pasado en otras conferencias que a veces me pongo muy creativo con los demos y me pasó un chasquillo que una persona se voluntariamente, ¿verdad? Quiso que tal vez hiciéramos algún tipo de búsqueda, ¿verdad? Del perfil de él. Y bueno, y nos encontramos que tenía hasta un perfil de Tinder y era casado. Entonces, ahí fue como un poquillo incómodo. Entonces, mejor ahora prefiero simplemente tal vez como mostrarles un poco la herramienta y luego tal vez ustedes jueguen ahí en sus casas después, ¿verdad? Tenemos una que se llama Sherlock, ¿verdad? ¿Qué me sirve Sherlock?
básicamente me sirve para hacer un tipo de búsqueda de cuentas de redes sociales. Por ejemplo, muy fácil de instalar, me voy al GitHub, ¿verdad? Lo instalo, lo corro. Una vez que lo corrí, ojo acá, como pueden ver, aquí hay un usuario que se llama Hackerman 1337, ¿verdad? Es un usuario hipotético, pero si ustedes se dan cuenta, la herramienta en sí me tira todo lo que está relacionado a ese usuario. Por ejemplo, yo veo que este usuario tiene un perfil en Nightjam, ¿verdad? Que eso es una red social, como de memes. Bitbucket, ¿verdad? Que es como una especie de GitHub. Code Academy, Docker, puedo ver también GitHub en Instagram, en fin. Entonces, yo puedo utilizar esto para crear algún tipo de perfil. Digamos que yo soy un pentester, ¿verdad? Soy un pentester bueno, trabajo para una organización y parte de mi labor va a ser hacer una prueba de phishing a algún tipo de persona importante de esa compañía. Simplemente lo que haría yo primero es, haría un tipo de reconocimiento utilizando herramientas o sin, ¿verdad? Miría algo tan sencillo como me instalaría Sherlock, ¿verdad? Comenzaría a perfilar a esta persona, comenzaría a traquear sus gustos, comenzaría a ver dónde tiene cuentas. Estoy viendo que repite el mismo usuario en múltiples páginas, ¿verdad? Entonces eso me sirve para tal vez mandar algún phishing attack, algún ataque de phishing, de que este user ha sido comprometido, que él pueda resetear el password y ahí tal vez, digamos, capturo el password correcto. ¿Verdad? Entonces, como pueden ver, yo puedo utilizar este tipo de herramientas para tal vez crear ese tipo de perfil de mi objetivo, ¿verdad? En este caso, ya sea una persona, etc. Hay otras herramientas donde incluso me permite a mí agarrar el Instagram de una persona y analizar todos los likes, todos los posts, todos los comments, todos los hashes, ¿verdad? Y eso me permite a mí como analista crear un perfil e incluso yo podría crear que se le llama un ataque diccionario, ¿verdad? Digamos que yo encuentro mucha información de esta persona. Yo podría, esta persona tiene un perrito, está casado, la esposa se llama X, Y o Z. Yo podría comenzar a construir este diccionario con palabras claves y luego podría tal vez hacer un ataque de fuerza bruta utilizando esa combinación de keywords, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Aquí únicamente lo que estamos utilizando una herramienta que lo que hace es que hace un escaneo de un recurso que es público, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no estamos haciendo absolutamente nada ilegal. Yo les aseguro que ustedes, qué sé yo, cuando están detrás de un chiquillo o una chiquilla, ¿verdad? Se meten al perfil de Instagram, a quien sigue, a que le dio like, al Facebook, se meten al registro ahí para ver si está casado, tiene hijos, etc. Un amigo una vez me dijo, si lo llevamos, esto, yo le estaba explicando el tema, esto de los SIM es como ser un stalker profesional. Y yo decía como, tenés razón, porque básicamente es utilizar lo que está disponible en la red, o sea, en internet, y consumirlo y comenzar yo a elaborar qué es lo que yo quiero hacer, para algún tipo de perfil, algún tipo de ataque, algún tipo de tal vez desacreditar a una persona, etc. Entonces, es muy interesante. Ok, saltemos a otra herramienta. Esa es una de mis herramientas favoritas. Se llama Shodan, tal vez algunos ya la conocen. Y lo que me encanta de esto de Shodan es, básicamente es muy fácil de utilizar. Lo único que tenemos que hacer acá es, por ejemplo, escribir. Tengo aquí ya una sintaxis. Lo que me va a hacer es, por ejemplo, aquí yo le estoy poniendo que me tire información del país Costa Rica y que me tire cuáles son los dispositivos que tienen el puerto 23, ¿verdad? El puerto 23 es un puerto Telnet, que es un puerto inseguro, no se debería utilizar. Deberíamos utilizar el puerto 22, el DSSH. O algún sistema que esté utilizando el puerto 23 es un sistema que puede ser vulnerado. Entonces, aquí me está diciendo que en Costa Rica hay un total de 964 dispositivos, ¿verdad? Aquí veo del ICE, veo aquí de Millicom Cable, Claro Telecommunications, etcétera. Veo varios dispositivos, veo aquí también routers, veo un par de switches por acá,
me tira también información del sistema operativo que está tirando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá y entender un poco. Creo que esto es San Marcos de Tarrazú, el proveedor es el ICE, ¿verdad? Y veo aquí que esta persona tiene 2 puertos abiertos, tiene el 123 en VP y tengo el de 23 en TCP, ¿verdad? Cuando debería ser SSH, porque este puerto es fácil de vulnerar, por así decirlo. Entonces, yo como analista de seguridad, como experto en seguridad, puedo utilizar este tipo de información que es pública, ¿verdad? Por ejemplo, este servidor, vamos a ver si me tira aquí qué es lo que es. Creo que es simplemente, ok, algún tipo de servidor, pero que podría buscar tal vez algún tipo de bases de datos. Podría buscar una base de datos o podría buscar incluso, por ejemplo, por sistema operativo. Como ustedes ya saben, yo tengo Windows XP, es un sistema operativo que tiene años de estar desactualizado. Ya casi nadie usa Windows XP, ¿verdad? En teoría. Pero, ¿qué es lo que nos dice Shodan? Shodan nos dice que hay un total de 4.831 dispositivos en el mundo que todavía están utilizando Windows XP. Que esa versión de Windows ya es obsoleta y tiene un montón de vulnerabilidades, ¿verdad? Me tira también aquí los puertos, etcétera. Incluso creo que si yo me podría meter a uno de estos, muchas veces me tira incluso el CVE. ¿Qué es el CVE, Josué? El CVE es un ID único que se le da a una vulnerabilidad. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Estamos viendo esta máquina que tiene el puerto 22 para autenticarme, el SSH tiene el 23, tiene otros puertos abiertos acá, veo que es una base de datos porque es MySQL, ¿verdad? Veo que es un servidor web porque tiene un Apache, ¿verdad? Y veo aquí, ahí, también otros servicios. Pero vean el montón de vulnerabilidades que tiene esto. Un montón, ¿verdad? Un montón acá. Entonces, yo podría utilizar esto de 2 maneras. ¿Cómo lo utilizamos nosotros en nuestro equipo? Nosotros lo utilizamos para hacer un reconocimiento de nuestra propia arquitectura o nuestro propio, por así decirlo, nuestros propios servicios públicos en Internet. Muchas veces nos dábamos cuenta que sin querer, ¿verdad? Dejábamos tal vez servidores abiertos sin usar. Y esto es básicamente lo que pasa, ¿verdad? Lo más probable es que el administrador se le olvidó que ese servidor existe. Eso pasa muchas veces. Me ha pasado incluso a mí. Yo trabajando en la industria, muchas veces he estado con algún tipo de fecha límite, donde tengo que tener algún proyecto listo y lo único que me interesa es que funcione, ¿verdad? Entonces comienzo a dejar puertos, comienzo a levantar servicios, comienzo a darle permisos a archivos que no debería darle. Al final logro que funcione, al final logro que tal vez la aplicación, que mi jefe, que mi superior esté feliz. Y luego pasa algo, otro proyecto, y se me olvida cerrar puertos, se me olvida tal vez deshabilitar servicios, se me olvida un término que se llama en ciberseguridad hardenear el servidor. E incluso una vez me pasó que yo siendo líder del equipo de ciberseguridad, el mismo equipo, ¿verdad? O como otro departamento, me contactó que había una máquina a mi nombre que estaba ejecutando ataques internos. Y yo me quedé como, ¿cómo? Dice, tenemos un servidor asociado a su cuenta que está ejecutando en ese momento ataques de fuerza bruta en este rango de IPs en la red. Y yo, como no es posible. Y luego me acordé de unos proyectos que estuve trabajando. De hecho, era un Moodle, era una plataforma de educación. Y no me acordaba que era un demo y se me fue. Dejé puertos abiertos, me intenté autenticar y obviamente el hacker ya me había quitado el acceso, ¿verdad? Entonces, un poco ahí como el típico chiste del informático con virus, ¿verdad? Me pasó, entonces le puede pasar a cualquiera. Al final borramos el servidor, buscamos y bueno, podemos mitigar el problema. Pero como pueden ver,
puede pasar, ¿verdad? Usualmente los dispositivos que vemos acá o fueron servidores olvidados o fueron tal vez aprovisionados en algún momento y el administrador tal vez se lo olvidó, renunció, está trabajando en otro proyecto y lo dejó abierto. Y esto es una brecha de seguridad para esa empresa. Entonces, un pentester, una de las primeras cosas que va a hacer es consumir este tipo de herramientas. Por ejemplo, Shodan, ¿verdad? Ir y ver si X compañía con X rango de IPs tiene tal vez algún tipo de sistemas expuestos acá. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos tal vez buscar cámaras IPs. Esto pasa mucho. Pasa mucho que compramos una cámara, vamos a un dispositivo de Internet de las cosas y se nos olvida cambiar el password y simplemente, como dicen, plug and play, ¿verdad? Lo conectamos, nos funcionó, somos felices, continuamos con nuestra vida y nunca le cambiamos la contraseña. Entonces, podemos estar incluso viendo la cámara de alguna persona, el jardín de una persona, ¿verdad? No lo voy a hacer, pero básicamente podríamos buscar este tipo de información. Entonces está Shodan. Puedo incluso yo buscar cosas más específicas como por ejemplo Industrial Control Systems, ¿verdad? Puedo buscar bases de datos, puedo buscar switches, routers, en fin. Esta es una herramienta muy poderosa a utilizar y se utiliza mucho en la industria para hacer un primer reconocimiento de algún objetivo. Ok, sigamos avanzando. StumEye es básicamente como lo mismo, pero como una versión china, ¿verdad? Entonces, aquí me permite a mí hacer búsquedas de dispositivos, ¿verdad? Yo le puedo poner sintaxis, algún puerto de una base de datos, MySQL, algún tipo de servidor web, etcétera, y él me va a tirar tal vez en un rango, en un país, ¿verdad? Resultados. Y luego ahí yo podría tal vez hacer algún tipo de investigación. Entonces, como podemos ver ahí, yo simplemente puse esta marca de cámaras que es muy común, ¿verdad? Y aquí puedo ver, ¿verdad? Que es accesible mediante el puerto 8088. Vean el protocolo HTTP, protocolo inseguro, ¿verdad? Y bueno, eso es el banner, ¿verdad? Banner grabbing. Me tira que está, digamos, corriendo y en teoría yo podría investigar un poco más y podría ver si tal vez tiene algún mecanismo de autenticación y si esa persona no le cambió la contraseña a la cámara, podría yo simplemente buscar esto en internet, ¿verdad? Hacer una búsqueda como passwords, default passwords de esta marca de cámara, ¿verdad? Una búsqueda tan sencilla. Vuelvo a repetir, esta información es accesible, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Lo que estoy tratando de mostrar es, nosotros tenemos que tomar conciencia de el Internet es algo bueno, pero hay que saberlo utilizar. Hay que entender que ocupamos tener mecanismos para podernos mover, podernos consumir servicios, pero de forma segura. Entonces, cada vez que usted compre algún dispositivo o alguna cámara, acuérdese, ¿verdad? Puede ser que alguien lo esté viendo, puede ser que su IP aparezca acá. Entonces, ese tipo de conciencia es la que quiero que usted se lleve el día de hoy. La seguridad. La seguridad es muy importante. Yo actualmente consumo muchos servicios, ¿verdad? Yo sé que tal vez mi perfil es accesible, que tal vez se puede crear un perfil mío, porque estoy mucho en varios aspectos de las redes, pero lo que yo ahora más me enfoco es básicamente hardenear mis sistemas. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero autenticar a mi correo, primero que nada, yo no me sé la clave del correo, porque es una clave como de 20 caracteres. La clave está almacenada en un administrador de contraseñas. El administrador de contraseñas tiene doble autenticación y tiene incluso una alerta de seguridad en el correo. Entonces es muy interesante porque una vez una amiga me dijo como no puedo creerlo, se dura como una semana configurando el celular. Y yo sí, cuando yo me compro un celular o tengo una máquina, yo duro días configurando todo.
precisamente por eso, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad? Que yo nunca voy a poder ser incógnito, pero entendiendo que me puedo proteger y debo de protegerme cuando estoy consumiendo esos servicios. Sigamos avanzando. Ese es otro recurso muy chido, se llama abuse.ch, ¿verdad? Y eso lo que me permite es, tiene varios recursos. Uno de ellos es el de consumir la base de datos de malware. Vamos a ver acá. ¿Ves? Aquí hay muchos, bueno, hay una parte en ciberseguridad que se llama malware analysis, como analista de malware, ¿verdad? Malware, acordémonos que es software malicioso, ¿verdad? Pues yo soy un programador, soy un developer, yo puedo crear software que robe credenciales, ¿verdad? En fin, el analista de malware lo que hace es que básicamente analiza el comportamiento y analiza cómo realmente funciona este malware. Entonces, el éxito de la ciberseguridad es que usted practique, que usted entienda cómo funcionan las cosas. Se vale equivocarse. Entonces, en esta página hay sí que tener un poquillo de cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenemos malware, ¿verdad? Aquí, digamos, si yo descargo eso, posiblemente o dispare alguna alerta o mi antivirus lo bloquee, etcétera. Pero la idea es que usted en un sandbox, en una máquina virtual, ¿verdad? Un ambiente aislado, que usted pueda venir y ver cómo se comporta el malware, cómo se comporta un malware, un ransomware, cómo encripta archivos de forma segura, ¿verdad? Y que usted vaya entendiendo cómo funciona eso. Entonces, digamos, en este caso en particular, yo copié el hash. ¿Ves? El hash es esto, es como un ID único que se le da a este malware. Aquí me tiene un poquillo más de información, etcétera. Puedo bajar el archivo, pero obviamente me estaría infectando, ¿verdad? Lo podría hacer por una máquina virtual, un ambiente controlado. Pero voy a copiar eso que está acá y me voy a ir a otra herramienta que quería enseñarles, que se llama Virus Total. ¿Qué hago en Virus Total? Virus Total es una herramienta muy chiva, lo que me permite a mí es analizar varias cosillas. Por ejemplo, puedo subir archivos. Digamos que cargo yo algún archivo, me llega por correo y yo podría subirlo acá y eso lo que hace es que me analiza a ver si viene con algún tipo de premio, ¿verdad? Me refiero a si viene con algún tipo de código malicioso o malware. También me permite pegar una URL acá y él lo que va a hacer es que va a hacer el request, ¿verdad? El servidor va a analizar en su base de datos interna, que esto es actualizado en tiempo real por la comunidad, y él me va a determinar si ese dominio tiene algún tipo de reputación maliciosa. Vamos a un ejemplo rápido, digamos Google. Google no me va a tirar absolutamente nada porque es una página 100%, digamos, legal, ¿verdad? Pero, digamos que el día de mañana me llega a mí un correo y yo digo, y hay un link medio sospechoso y yo digo como, qué ganas de darle clic, ¿verdad? ¿Qué herramienta podría utilizar, José? Podría utilizar esta. Podría irse aquí, podría pegar la URL, ¿verdad? Y esto le va a decir qué tipo de reputación tiene esa página. En este caso voy a pegar el hash de el... Vamos a ver acá. Vamos a agarrar otro hash. Creo que era este. Vamos a agarrar otro hash para ver si me tira algún tipo de resultado. Aquí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí yo? Recuerden que me fui a la otra herramienta, ¿verdad? Que esta es simplemente una herramienta que me permite a mí jugar un poco con el código, con códigos maliciosos, con virus, malware, ¿verdad? En este caso ese es un rat, bastante destructivo. Entonces, vean qué lindo cómo funciona eso. Yo me voy a Virus Total, le pego el hash, ¿verdad? Y automáticamente eso me dice, hey, esto tiene indicios de que es algo malicioso. Incluso me tira, hey, eso es un troyano, tiene un backdoor, ¿verdad? Tiene una puerta trasera. ¿Verdad? Entonces digamos que yo no sé nada de seguridad. Y si quisiera que se lleven algo, sería esto, ¿verdad? Si ustedes tienen duda de algún link o tienen duda de algo, de algún archivo o algo, no se la jueguen. Ya existen herramientas que nos pueden ayudar a nosotros a determinar si eso
contiene código malicioso, si ese dominio tiene código malicioso o si ese, por así decirlo, archivo tiene código malicioso, ¿verdad? En este caso me tira información bastante valiosa, me tira que es un ejecutable, me tira el hash, okay, me tira aquí también, okay, algunas personas que comentaron, ojo, es un apt scanner, en fin, eso me puede ayudar mucho para detectar URLs, archivos, etc. Entonces, esta es una muy buena herramienta. Muy parecida es esta, URL Scan. Esto les puede servir a ustedes, por ejemplo, de nuevo, para poner algún tipo de IP, para poner algún tipo de dominio, para poner algún tipo de hash. Vamos a ver este de acá. Muchas veces, tal vez no tenemos un ambiente para yo testear algo, o muchas veces nosotros queremos tal vez ver, quiero acceder a una página, pero realmente no quiero meterme a esa página. Yo me podría ir a URL scan.io y él básicamente lo que hace es que hace el request por mí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo agarro cualquier página que estaba por ahí, entonces me dice aquí, me tira la IP pública, me dice que está ubicado en Alemania, me tira diferentes IPs versión 4 y 5, perdón, 4 y 6, e incluso me tira como un snapshot de cómo luce la interfaz, ¿ves? Entonces yo vengo y yo puedo ver cómo luce esa página, qué tipo de request está haciendo sin yo tener que ir a la página per se. Entonces, esta herramienta me gusta bastante cuando yo estoy haciendo tal vez algún tipo de análisis. Digamos que en el payload contiene algún tipo de URL y yo quiero simplemente investigar o quiero ver, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que me da el servidor cuando yo ingrese al URL? Pues simplemente me vengo acá, él hace el request por mí y me tira básicamente todos los diferentes requests que hace y yo puedo determinar, ok, sí, perfecto, esto realmente veo que contiene malware, entonces apenas yo vengo, intente acceder, posiblemente se va a descargar malware malicioso en mi compu. Entonces puedo venir y cerrar esa página, ¿verdad? O tal vez flaguearla como maliciosa. Bueno, eso fueron un par de herramientas en el sentido de fáciles de utilizar y que tienen mucho valor para nosotros como usuarios, ¿verdad? Finales. Luego, esta me encanta, Wayback Machine, ¿verdad? Esta se utiliza mucho también, y eso es una herramienta OSINT muy interesante, tal vez la han escuchado. Esta en particular lo que hace es que era como un backup de internet, ¿verdad? Eso es un proyecto que se hizo hace mucho tiempo y la idea principal es hacer como algún tipo de resguardar el conocimiento, por así decirlo, como de la humanidad. Entonces ellos hicieron como un backup, un snapshot de todas las páginas. ¿Qué es lo chido de esto? Que yo puedo ver cómo lucía una página hace 10 años. ¿De qué me sirve a mí? Bueno, a mí me sirve de que si yo soy un hacker ético, yo soy un pentester, yo puedo venir y, por ejemplo, voy a poner acá, nada más como ejemplo, ¿verdad? La página de Blownet. Entonces me dice que tengo registros desde 1997, imagínense. Yo puedo ver cómo lucía la página de la UNED desde hace un montón de años. ¿En qué me va a ayudar a mí eso? Me va a ayudar a tal vez poder hacer algún tipo de análisis, de reconocimiento, ¿verdad? Poder entender cómo funcionaba, qué tipo de contactos había, qué tipo de jefes había, algún tipo de curso. Puedo incluso, ¿me entiendes? Hacer ese tipo de perfil. Entonces, hagamos una prueba. Ok, estamos acá en el 2023, nos vamos a ir al año 2013. En el año 2013 estamos, ¿qué fecha estamos? Estamos en octubre, ¿verdad? Entonces busquemos una fecha parecida. Bueno, no, octubre. Bueno, 21 de octubre del 2013. Entonces, vamos a viajar en el tiempo y vamos a ver cómo lucía la página de la UNED hace 10 años.
en el mismo mes. Como pueden ver, me cargó, ¿verdad? Aquí tengo información, lista de graduados, promoción 3, graduación 2013, hace un montón de años, pareciera como que fue ayer. Y bueno, yo puedo, por ejemplo, comenzar a recopilar información. ¿Qué interesantes cosas puedo encontrar? Por ejemplo, puedo irme aquí, saber a extensión. Puedo, por ejemplo, irme aquí a contactos. Quiero, por ejemplo, me puedo ir aquí a área de comunicación y tecnología. Vamos a ver, es un poco lento. Y vean qué interesante, me encontré nombres de tal vez algunos colaboradores de la UNED que puede ser que todavía trabajen ahí o pueden ser que todavía ya no trabajen, ¿verdad? Entonces podemos ver, por ejemplo, a varios ingenieros, a varios profesores universitarios. Creo que por aquí está Damaris, ¿verdad? Incluso hasta hay número de extensión, posiblemente ya no funcione. En fin, pero digamos, vean qué interesante, ¿verdad? Lo que nosotros subimos en Internet siempre se queda ahí. Tal vez lo hemos escuchado, pero esta es una demostración de que es cierto, ¿verdad? Esta página lucía así hace 10 años, tenía estos contactos hace 10 años. Posiblemente estas personas, como si todavía trabajan ahí o tal vez ya no estén ahí, ¿verdad? Pero eso me ayuda a mí tal vez a crear algún tipo de perfil, de poder entender, de poder tal vez, digamos que la UNED me contrata para hacer algún tipo de, de prueba de penetración, ¿verdad? Entonces mi labor sería primero estudiarlos. Entonces estudiar el tipo de personas que tienen, las diferentes áreas de extensiones, yo podría hacer eso, podría irme a utilizar el Wayback Machine, podría crear un perfil y podría ir construyendo poco a poco, ¿verdad? Todo ese escenario para yo luego de poder tal vez atacar el sistema, en este caso, ¿verdad? De forma controlada, digamos que una prueba de penetración. Volviendo a lo que estaba mencionando, al tema de lo que subimos en Internet, creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Que una vez que nosotros subimos una foto en Internet, aunque usted la borre, posiblemente ya hay un backup y ese backup posiblemente ya se replicó a través del continente, ¿verdad? Google hace diferentes backups en Europa y en Asia. Yo subo una foto en Google Photos y yo borro la foto o pasa algo, ¿verdad? Y yo sé que ese backup incluso está en otro continente. Entonces, es muy difícil pasar desapercibido en Internet. Hay que tener mucho cuidado con la información que uno sube, porque cuando uno sube algo a Internet, ya posiblemente esté ahí desde la posteridad, ¿verdad? Creo que hemos escuchado también historias de tal vez celebridades que en su adolescencia tenían fotos explícitas y 20 años después salen, ¿verdad? Tal vez de algún modo estaban backupeadas en algún lugar, etcétera, algún post, etcétera. Bueno, esta es una herramienta muy interesante que la podemos utilizar de nuevo. Es una herramienta OSINT, ¿verdad? Simplemente yo estoy accediendo a algo público que existe, ¿verdad? Existe una página llamada Wayback Machine que me permite a mí ver páginas que están ya archived a través del tiempo y yo puedo utilizar la información que me despliega ahí para mi uso, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un software muy interesante que se llama Foca. Este, creo que es muy famosillo, tal vez lo han escuchado. Me sirve mucho para analizar la metadata. Por ejemplo, cada vez que yo tomo una foto, yo le mando una foto a usted. Yo podría analizar la foto con Foca y esa foto me va a dar información muy importante. Va a analizar los metadatos. Me va a decir la hora que lo tomó, el celular, la configuración, me va a tirar información muy sensible, ¿verdad? De nuevo, Foca es un software gratuito y lo único que está haciendo Foca, en este caso, es analizando información que ya existe, ¿verdad? Como una foto tan sencilla. Una herramienta que también se usa mucho en la parte de reconocimiento y en la parte de OSINT es una que se llama Have I Been Pwned? Es como que si he sido vulnerado, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros cuando estamos haciendo algún tipo de reconocimiento inicial y estamos haciendo un perfil de la persona que vamos a atacar, ¿verdad? O de la labor que estamos haciendo, la idea primero es utilizar todas las herramientas OSINT disponibles para no crear mucho ruido
parte de eso muchas veces es que yo encuentre un correo. Por ejemplo, yo puedo agarrar uno de los correos de los colaboradores de la UNED, que no lo voy a hacer, y podría pegarlo acá, ¿verdad? En muchos de los casos puede ser que ese correo ya está vulnerado, ¿verdad? Recordemos que es muy común que haya brechas de seguridad, o es muy común que tal vez la base de datos de Yahoo fue comprometida y se robaron 100,000 credenciales, ¿verdad? Y si usted tenía un usuario con ellos, posiblemente, y la persona no cambió el password, posiblemente su correo salga acá, ¿verdad? Yo les comentaba que hace muchos años yo fui parte de un ataque de ingeniería social y luego puse el correo con el cual me hicieron el ataque y el correo de hecho tenía resultados, tenía que ese correo, que mi clave del correo que yo utilizaba había sido que estaba en algún tipo de foro, ¿verdad? O sea, que mi clave de correo había sido expuesta en internet. No estoy diciendo que tal vez los atacantes lo hicieron de esa forma, creo que más bien fue un error humano mío, pero ahí tienen una herramienta interesante y fácil de utilizar para comenzar a darnos cuenta, ¿verdad? De qué tan seguro estamos nosotros, ¿verdad? Antes de empezar en la parte de ciberseguridad, tal vez ustedes pueden venir a hacer el ejercicio eh, de perdón, si están viendo esta pantalla, ¿verdad? De Have I Been Pound, nada más para asegurarme. Sí, exactamente. Sí. Ah, ok, perfecto. Podrían, yo lo que les recomiendo es que ustedes comiencen a utilizar estas herramientas OSINT con ustedes mismos y vean qué información encuentran de ustedes mismos, primero que nada. Ustedes encuentran tal vez, o sea, hits, ¿verdad? Entries, lo que podrían hacer es comenzar a actualizar contraseñas, ponerle two-factor authentication o por el correo, crear otro nuevo, crear un gestor de password, etcétera. Eso es una de las prácticas que yo hice, ¿verdad? Que es utilizar esto conmigo mismo, con mi perfil, que tanto puedo encontrar yo de mí mismo. Ok, luego tenemos Maltigo, ¿verdad? Que también eso es una herramienta bastante interesante, que es básicamente para forensics. Se utiliza mucho cuando ya un sistema tal vez fue comprometido y nosotros utilizamos o tratamos tal vez de analizar la memoria, ¿verdad? Volátil. Tratamos de utilizar, de analizar un poco más esos archivos. Aquí Maltigo me permite tener un poco más de información. Y aquí tenemos otro montón más de herramientas. Entonces, como pueden ver, hay un montón de herramientas de OSINT, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchas cosas. Hay herramientas para perfiles de redes sociales. Ya vimos el de Shodan, ¿verdad? Yo puedo ver cámaras, puedo ver servidores que están utilizando un sistema operativo súper viejo. Puedo utilizar tal vez algún tipo de browser, ¿verdad? Herramientas de OSINT, o si yo quiero anonimato, puedo utilizar Tor, etc. Hay infinidades de herramientas OSINT que se puede utilizar. ¿Qué es lo que ocupo que se lleven? ¿Qué es lo que me encantaría que se lleven? Lo que me encantaría que se lleven es experimenten, jueguen con eso, ¿verdad? Traten de ustedes investigar ustedes mismos qué tanto pueden encontrar de ustedes mismos, de sus propios perfiles. Y luego si encuentran tal vez otro, ¿verdad? Tal vez algún correo vulnerable, bueno, tomen las medidas del caso. Pero lo que quiero que se lleve es, en el mundo de ciberseguridad es muy hermoso, es muy lindo, se puede aprender mucho. Y comenzar a relacionarse y a entender que el Internet es como un mar, ¿verdad? Yo salgo a pescar con una caña de pescar y cuando usted agarra todas las piezas y las pone juntas, ¿verdad? Ustedes pueden crear cosas muy interesantes, por ejemplo, utilizando esas herramientas. Hay de todo, no hay que tenerle miedo. No hay que luchar contra esto. Van a seguir saliendo nuevas herramientas OSINT, van a seguir saliendo nuevos
exploits, nuevos ataques, ¿verdad? La idea es que más bien nosotros aprendamos que esto existe, utilicémoslo, nos resguardemos y también tomemos conciencia de, hey, ¿qué tanto me expongo yo mismo en Internet? ¿Verdad? ¿Qué tanto yo estoy publicando en redes información sensible? ¿Qué tanto estoy subiendo yo en Instagram, que voy de viaje y subo una imagen del pasaporte y tiene el número de vuelo? ¿Verdad? Ustedes se van a Instagram y ponen hashtag flight, perdón, van a encontrar un montón de personas con post y con el número de vuelo, información sensible, ¿verdad? Que una persona podría agarrar eso y poco a poco comenzar a crear un perfil. Entonces, esto es simplemente una pincelada de herramientas OSINT que va muy de la mano a lo que es ciberinteligencia, ¿verdad? Obviamente eso en el mundo real y en el mundo ya un poco más corporativo, ya es un poquillo más complejo, ¿verdad? Que es el analizar los datos, el interpretarlos, el saber entender, el saber manipularlos, el crear un perfil ya es tal vez un poquillo más complejo, pero lo que quería tal vez transmitirles con eso es que hay herramientas muy sencillas que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Que nos pueden ser de utilidad, ¿verdad? Algo como soy dudoso de un correo, ok, voy a chequear la reputación. Soy dudoso de una página, porque está medio rara. Yo creo que por ahí hay una paginilla que me permite a mí ver si tiene tal vez malware, entonces puedo utilizar eso, ¿verdad? Voy a buscarme a mí mismo en internet, uy, mira, aparezco por todo lado. Cosillas así, poco a poco, comenzamos a cambiar como ese paradigma de la ciberseguridad simplemente para gente que sabe mucho. No, es para todos, ¿verdad? Simplemente hay que comenzar como a agarrarle el gusto, empezar a atravesar un poco, ensuciarse las manos, pero como ustedes pueden ver, es muy, muy, muy sencillo y creo que el que ustedes comiencen a utilizar herramientas OSINT los puede embarazar un poco de iniciar en este mundo, ¿verdad? No me quiero alargar más en el tema, yo voy a pausar acá, ¿verdad? Marta, no sé si tenemos preguntas en el chat. Bueno, por el momento, Josué, bueno, muchísimas gracias. No veo en este momento alguna pregunta. Si alguien tiene algún tipo de comentario o pregunta, no sé si en las redes sociales tendríamos alguna. Y tal vez podríamos No, ninguna. pensar, no, gracias, Ronnie, gracias. ¿Cuáles son esos desafíos más comunes, ya como para ir terminando? ¿Qué desafíos tienen ahora las redes sociales, este tipo de OSINT? Básicamente hay demasiada información, ¿verdad? Y hay información falsa, que eso es lo más desafiante, ¿verdad? Digamos, eh, no sé si han escuchado tal vez algo que se llama deepfake, que es que tal vez yo puedo venir y usando herramientas de inteligencia artificial puedo crear tal vez un video tuyo, ¿verdad? Haciendo tal vez algún tipo de comentario racista que vos nunca hiciste. Luego lo puedo publicar en Twitter y hacer un hilo y decir, hey, Marta está diciendo esto. Y vos decís, nunca lo dije. Y entonces entramos en ese tipo de desacreditarte, ¿verdad? Tal vez utilizando información o modificando ese tipo de información. Entonces, eso se ve mucho en día, por ejemplo, en las campañas políticas, también los troles de internet, bastante común, que hagan algún tipo de bulla o comentarios o incluso, bueno, en la campaña de Trump, no sé si habían escuchado, ¿verdad? Que hubo una gente llamada Cambridge Analytics que hizo todo como una campaña para que Trump quedara como presidente y en esa campaña eh, hubo mucha información falsa, ¿verdad? Y mucha desinformación. Y lo vemos incluso, por ejemplo, en TikTok, ¿verdad? En TikTok yo puedo subir cualquier cosa y luego las personas pueden decir que es verdad. Ese tipo de escenarios a veces es muy complejo. Sí. Digamos, los analistas de seguridad a veces que estamos analizando, cuesta mucho determinar si algo es real o no. Por eso, ¿verdad? Entonces hay que hacer una trazabilidad y encontrar la fuente y muchas veces es falso y perdimos tiempo Sí. en algo que alguien inventó, ¿verdad?
tener algún tipo de malicia siempre. Tenemos algunos comentarios y me gustaría leerlos. Don Ernesto Guadamuz nos dice que interesante cómo se ha indicado que Hamas, utilizando tecnología analógica, derrotó a la inteligencia israelí que se sustenta en tecnología digital. Incluso nos comparte un enlace sobre cambiopolitico.com. La inteligencia analógica de Hamas noquea a la digital de Israel. Impactante, ¿verdad? Después Gabriela nos dice interesantes, es como entrar a una Matrix, y dice me encantó el taller, es otro mundo. Don Ernesto nos vuelve a decir me interesa la relación entre la posverdad y el uso de estas herramientas de verificación. Freddy nos dice muy interesante, excelente, aprendí mucho. Daniela, estuvo muy interesante la charla, aprendí mucho. Si fue como ir a otro mundo, no había conocido el internet. Correcto, el internet es una excelente herramienta. Ocupamos saberla utilizar, no hay que tenerle miedo, ¿verdad? El internet es positivo. Hay personas que tal vez lo utilizan para cosas no tan buenas, pero nosotros los buenos, ¿verdad? Y todos que estamos en esta llamada, la idea es utilizarla para el bien, como ya sabemos, podemos incluso hasta encontrar criminales, gente desaparecida, podemos incluso rastrear, podemos tal vez librarnos de alguna estafa, ¿verdad? Entonces, Sí. ese tipo de conocimiento es lo que yo, en serio, me gustaría que ustedes empiecen a analizar, que de nuevo, la ciberseguridad y todo esto es de todos. Todos podemos aprender, no importa si usted es un adolescente, si está empezando, si es una persona que ya tiene años, no importa, todos vamos a aprender esto. Internet no se va a ir, ¿verdad? Poco a poco está saliendo ahorita inteligencia artificial, machine learning, pues más bien aquí nos adaptando poco a poco, pero veámoslo así, veámoslo como una buena herramienta que yo ocupo saber y entender cómo la puedo utilizar para uso íntegro, ¿verdad? Así es, eso es el gran mensaje que nos queda al final, ¿verdad? De que la ciberseguridad no es solo cosa de especialistas, que hay muchas herramientas libres que nos pueden convertirse en nuestros aliados y que todos nosotros siempre tenemos que tener esa cuota también de desconfianza en algún momento, ¿verdad? Siempre existen las herramientas para nosotros verificar. Y sí, aquí nos siguen diciendo, José, muy buena la charla, excelente la charla, muy enriquecedora. Y sin duda alguna es un tema que da para mucho más, ¿verdad? Esto fue una charla corta, más bien no fue un taller, fue una charla de parte de la Dirección de Extensión, de parte del equipo de la Feria Institucional de Extensión. Muchísimas gracias y estamos para servirles.